Dios les bendiga, amada iglesia del Señor. Este es el día que hizo el Señor, por el cual nos gozaremos y nos alegraremos juntamente con Él. Le damos gracias al Señor por esta preciosa oportunidad que nos da una vez más, porque cada día es un día de misericordia, es un día de propósito y somos bendecidos en cumplir el propósito de Dios en esta tierra. En este hermoso día te bendigo, bendigo tu casa, bendigo tu familia, bendigo todo aquel que se sintoniza, que escucha esta palabra que viene de parte de Dios y sé que va a ser de bendición para tu vida como la ha sido para mí. Vamos a presentar este tiempo, este momento al Señor, la cual le pedimos al Espíritu Santo que sea Él llenando mi boca, que sea Él convictando tu corazón y sea Él llenándonos con su presencia. Amado Señor, que damos gracias, te damos honra y alabanza. Gracias por tus misericordias, gracias por tu fidelidad. Gracias, Padre, porque eres bueno, porque estás sentado en tu trono y tu mano no se ha cortado para socorrer a tus ungidos. Sigue fluyendo a través de tu Espíritu en nuestras vidas. Sigue sanando, sigue liberando. Sigues, Padre, haciendo milagros, maravillas. Seguimos contando de todas las cosas hermosas y maravillosas que sigues haciendo en nuestras vidas. Por eso estamos agradecidos, por eso te damos gracias y queremos, Padre, en este hermoso día, que usted llene mi boca, que usted me use como ese vaso para transmitir, para llevar esta palabra. Prepara esa tierra, prepara esos corazones. Con la autoridad que usted nos ha dado, Padre, quebrantamos y derribamos toda oposición, todo lo que se quiera levantar en contra, Padre, de que esta palabra sea recibida. En el nombre de Jesús cancelamos y atamos todo plan del enemigo y declaramos que esta palabra dará 100 por 1 en el nombre precioso de Jesús. Oh, amado Dios, que esta plataforma, Padre, sea un lugar donde tu presencia se mueva, tu presencia fluya y que a través de esta plataforma, mi Dios, así en los hogares puedan sentir, puedan recibir, Padre, esa presencia hermosa que se está moviendo en esta hora. En el nombre precioso de Jesús. Amén. Gloria al Señor. Bueno, en esta mañana quiero que me acompañes. Aleluya. Vamos a ver la hermosa Sagradas Escrituras de lo que hoy nos quiere hablar el Señor a través de su palabra. Y yo hoy quiero hablarte sobre la obra del Espíritu Santo en nuestras vidas. Quiero hablarte la importancia que tiene el Espíritu de Dios en nosotros. Y que sin el poder del Espíritu Santo nada podemos hacer en esta tierra conforme a la voluntad de Dios. Y quiero decirte que la palabra, ¿verdad?, nos confirma lo que el Espíritu Santo hizo a través de toda la creación. La palabra dice que Dios cuando creó dijo hagamos. Ahí estaba el Espíritu Santo en la creación. Todas las cosas fueron hechas para Dios y por Él. Todo, todo. Y en todo está la obra del Espíritu Santo. Podemos ver esa confirmación a través de Jesucristo. Y yo creo que para ti, para mí es el mejor ejemplo. Jesús, siendo hombre en la tierra, aún siendo el Hijo de Dios, pero vivió como hombre, nos dio la mejor enseñanza de cómo un hombre, cómo un hijo de Dios podía vivir en la tierra, en la voluntad perfecta de Dios. ¿Y cómo pudo hacerlo? Solamente a través de la obra del Espíritu Santo. Por eso quiero rápidamente veamos lo que el Espíritu Santo hizo, aleluya, a través en Jesucristo. Todo lo que Jesucristo hizo en la tierra fue a través del poder del Espíritu Santo. Pero vino a esta tierra a través del poder del Espíritu Santo. Actuó en esta tierra a través del Espíritu Santo. La palabra nos dice que fue concebido por el Espíritu de Dios. Jesucristo fue concebido por el Espíritu Santo. Fue lleno del Espíritu Santo. Predicó en el Espíritu Santo. Hizo milagros en el Espíritu Santo. Fue revestido. Recibió del Padre el Espíritu. Es revelado por el Espíritu Santo. Por eso Él dijo, es necesario que yo me vaya. Porque vendrá uno
que testificará, que hablará de mí. Cada uno de nosotros testificamos y hablamos de Cristo. Nosotros nunca vimos a Cristo, nosotros nunca conocimos a Cristo, pero a través del poder Espíritu Santo en nosotros, damos testimonio de que Cristo vive en nosotros. Damos testimonio de que Él es real. Damos testimonio de que hay una vivencia en nuestras vidas. Es a través del poder del Espíritu Santo. Si el Espíritu Santo no obrara en nosotros, simplemente nos comportaríamos como cualquier hombre natural en la tierra. La diferencia es el poder del Espíritu de Dios en nuestras vidas. Es que Él mora en nosotros. Eso mismo lo hizo en Jesús. Es revelado. No hay otra manera de que al hombre se le revele a Cristo en sus vidas si no es por el poder del Espíritu Santo. Por eso que como pastores, predicadores, evangelistas, estamos convencidos que si el Espíritu de Dios no convicta el corazón del hombre, si el Espíritu de Dios no es el que quita la venda de los ojos del hombre, el hombre no viene al arrepentimiento. Es importante que veamos la vivencia, la obra del Espíritu de Dios en Jesucristo mientras estuvo en la tierra. Se entregó en la cruz por el poder del Espíritu Santo. A través de, dice la palabra, que cuando él sabía que iba a ir hacia la cruz, él sabía lo que había de venir. Dice la palabra que fue a orar. Fue al monte a orar, a buscar fuerza, a recibir fuerza, porque humanamente podía sentir la carga, humanamente podía sentir lo que venía y humanamente necesitaba ser fortalecido por el Espíritu de Dios para poder soportar lo que venía. Y a través del poder del Espíritu de Dios es que Él pudo vencer. No hay otra manera. Por eso dice la palabra que cuando Él fue a orar, sus discípulos lo acompañaron. Se fue a una distancia y le dijo, oren. Y cuando Él volvió, estaban durmiendo. Y le dijo, ¿acaso no pudieron orar conmigo una hora? El espíritu siempre está dispuesto, pero la carne no. El Señor le estaba demostrando a ellos que solamente con la ayuda del Espíritu Santo, solamente con la ayuda del poder de Dios podemos en esta vida vencer las tentaciones. Podemos obtener victorias a través de las pruebas, pero no hay otra manera. Amada iglesia, hermanos que me escuchan, amigos, no hay otra manera. En esta tierra no podemos vivir sin el poder y la unción del Espíritu de Dios. A través del Espíritu de Dios se nos dio esa promesa. Jesucristo nos dio la promesa de que vendría a esta tierra. Es glorificado. Jesucristo es glorificado a través del poder del Espíritu Santo. Se derramó a los creyentes. El Espíritu de Dios vino sobre los creyentes. ¿Para qué? Para revestirlos de poder y autoridad. Y el mismo Espíritu ora por el regreso de Cristo. Aleluya. Qué hermoso, qué poderoso que veamos lo que el Espíritu Santo representa en nuestras vidas. Por eso quiero hoy enseñar sobre la importancia de la obra del Espíritu de Dios. Primeramente quise dar este pantallazo de cómo el Espíritu de Dios obró en la vida de Jesús en esta tierra. Cómo Él pudo vencer a través de la fortaleza, a través de la ayuda del Espíritu de Dios. Amada iglesia, tú y yo no podemos sin la ayuda del Espíritu Santo. Porque el Espíritu Santo, según la palabra nos enseña, el Espíritu Santo es el que nos sella para la redención. El Espíritu Santo es el que nos da la vida. El Espíritu Santo es el que da el amor. El Espíritu Santo es el que da el fruto del Espíritu. El fruto del Espíritu, paz, gozo, paciencia, dominio propio. Todo esto viene a través del Espíritu Santo. El Espíritu Santo es el que nos da poder. Es el que reparte los dones. Es el que nos llena de justicia, paz y gozo. El Espíritu Santo es el que nos da valentía para poder hablar en el nombre de Jesús. El Espíritu Santo es el que nos guía. El Espíritu Santo es el que nos unge. Nosotros sabemos que necesitamos esa unción. El Espíritu Santo es aquel que se revela a nuestras vidas. Es el que intercede por nosotros. El que glorifica a Jesucristo en medio de nosotros. El Espíritu de Dios. Amada iglesia, es importante que nosotros entendamos que la iglesia no fue iglesia hasta que fue revestida
del poder del Espíritu Santo. Jesucristo le dijo, no se muevan hasta recibir el poder del Espíritu Santo. No se podían mover. La iglesia no era conocida hasta que fue revestida. Por eso que mientras ellos estaban con Jesús, ellos veían el poder que emanaba en Cristo. Y por eso que una vez le dijeron, maestro, enséñanos a orar. Porque vieron el poder que emanaba sobre Jesús. Pero era porque Jesús sabía que su poder y la autoridad radicaba en la comunión que tenía con el Padre. En esa búsqueda diaria. Y eso los discípulos lo vieron. Unas veces les llevaron a un endemoniado para que lo liberara y no pudieron. Y Jesucristo le dijo, ¿hasta cuándo estaré con ustedes? ¿No saben que solo con ayuno y oración podrá echar fuera esta generación de víboras? Era a través del poder del Espíritu Santo que ellos podrían ver el poder de Dios. Ellos podían ver la gloria de Dios, pero no era con sus fuerzas. No era con sus fuerzas. Y es importante que tú y yo, como hijos de Dios, podemos llamarnos hijos de Dios. Tenemos la autoridad, tenemos el Espíritu de Dios, pero sin su poder, sin su ayuda, sin su manifestación, no vamos a ver la gloria de Dios. Porque el Espíritu de Dios está en todo lugar, pero no se manifiesta en todo lugar. Y es importante que veamos cómo la iglesia esperó que el Espíritu de Dios viniera sobre ellos, para entonces poder ir a hacer la obra que Dios le había encomendado. Ir y hacer discípulos. Ir y sanar a los enfermos, echar fuera demonios, resucitar a los muertos. Pero Jesús le dijo, no se muevan. ¿Por qué? Porque era importante de que ellos recibieran la llenura del Espíritu Santo. Y los discípulos, cuando esperaban esta promesa, ellos no sabían cómo iba a venir. Ellos no sabían. Simplemente el Señor le dijo, esperen. Espérense ahí, esperen hasta que sean revestidos, hasta que venga el Espíritu de Dios. Pero ellos no sabían cómo iba a venir el Espíritu Santo. Simplemente ellos fueron obedientes. Simplemente dice la palabra de Dios que cuando estaban juntos orando, ¿verdad? El día de Pentecostés era una fiesta muy común en los judíos. Y cuando estaban orando, dice la palabra que vino el Espíritu de Dios, vino la promesa sobre ellos. Pero es algo hermoso, porque la palabra nos dice que el Espíritu de Dios vino ¿cómo? Vino repartido como lenguas de fuego. Ellos pudieron ver cómo ellos comenzaron a hablar en nuevas lenguas. Ellos comenzaron a ver ese poder que emanaba, algo precioso y hermoso, aleluya. El Espíritu de Dios que ellos pudieron ver, experimentar, era algo sobrenatural y era algo interno. Era algo que emanaba de ellos. Era algo que salía de ellos. No era algo externo, era algo interno. Ellos estaban sorprendidos como hablaban en nuevas lenguas. Ellos estaban sorprendidos de que el poder de Dios, de lo que la promesa que se les había dado, hubiera venido de esta manera, porque ellos no lo sabían cómo iba a venir. Pero es algo extraordinario, amada iglesia. Tú sabes de todas las religiones que puedan existir en el mundo, de todos los ídolos, dioses que pueden adorar en este mundo. La única religión en la cual el Dios que se adora, se exalta y se venera, vive por dentro del hombre. Es el único. Los demás son cosas externas, los demás son cosas físicas, los demás son cosas que ellos ven para poder adorar. Pero el Dios que tú y yo adoramos vive por dentro, aleluya. El Espíritu de Dios que tú y yo, aleluya, exaltamos al Padre, el cual nos guía, el cual nos da ayuda, el cual nos consuela, está por dentro, es algo interno. Es hermoso y precioso el poder de Dios. Y ellos entendieron. Jesucristo les dio a entender a ellos, no pueden hacer nada sin ese poder. No pueden hacer nada sin esa llenura.
No pueden hacer nada hasta que no sean revestidos del poder de Dios. Amada iglesia, tú y yo, sin el poder del Espíritu de Dios, sin la comunión con Dios, sin esa búsqueda, sin esa llenura, tú y yo no podemos hacer nada espiritualmente y bajo la voluntad de Dios en esta tierra. No podemos. Porque si hacemos algo fuera del Espíritu de Dios, lo estamos haciendo naturalmente. Así que es importante que tú y yo entendamos lo que los discípulos entendieron. Ellos no se podían mover. Y por eso la palabra de verdad nos enseña de que es algo poderoso. Vimos y te di un pantallazo de la obra Espíritu de Dios en Jesús y la obra del Espíritu Santo en nosotros. Es el que da vida. Es el que nos guía, es el que nos dirige, es el que nos fortalece, es el que nos consuela, es el que nos ayuda en nuestra debilidad, es el que nos da la poder y la autoridad a través de los dones. Aleluya, el que en nosotros se desarrolla el fruto del Espíritu. Bendito sea el nombre del Señor. Por eso es que si a ti te dijeran, amada iglesia, amigo que me escucha, iglesia, si a ti te dijeran que no es importante el Espíritu Santo como algunas doctrinas, como algunas sectas, que el Espíritu Santo es una fuerza, que el Espíritu Santo no es importante, solamente Jehová, Dios y ya. Si a ti te dijeran eso hoy en día, ¿qué tú pensarás? ¿Qué tú pensarías? ¿Cuál sería tu opinión acerca de eso? Yo quiero decirte mi opinión propia, que si a mí me dicen eso, que yo no necesito al Espíritu de Dios para hacer algo, que yo no necesito al Espíritu de Dios para caminar en esta vida conforme a la voluntad de Dios, que el Espíritu Santo solamente es una fuerza en un momento dado que lo necesito. Yo quiero decirte que yo te dijera que yo me moriría. Yo me moriría sin el Espíritu Santo. Porque es más, el Señor nos dio soplo de vida a través del poder del Espíritu de Dios. Yo me moriría. ¿Sabes qué? Y lo más triste de que muchos cristianos, si le dijeran algo como esto, para ellos no cambiara nada. Para ellos fuera algo, está bien, normal. Yo creo que yo he vivido igual. Pero ¿sabes qué? Los que entendemos el poder del Espíritu de Dios, lo que entendemos lo que Jesús quiso decirnos a través de que no nos moviéramos hasta que no fuéramos revestidos, ungidos. ¿Sabes qué? Entendemos que fuera de Él no podemos hacer nada. Fuera del Espíritu de Dios no podemos hacer nada. Y es lo que hoy quiero enseñarte a través de esta palabra. ¿Cómo está la obra del Espíritu de Dios en tu vida? Si yo hoy te preguntara, ¿cuál ha sido tu experiencia estas 24 horas? Porque si eres un hombre de Dios, una mujer de Dios, que amas a Dios y temes a Dios y vives en su presencia constantemente, buscándolo, yo te puedo decir, tengo la convicción que me dirías la experiencia que has tenido solamente hace 2 horas. La experiencia que has tenido estas 24 horas. Porque el Espíritu de Dios es real. Porque el Espíritu de Dios es el que convicta nuestros corazones. Porque el Espíritu de Dios es el que redarguye de pecado. Porque el Espíritu de Dios, aleluya, se glorifica en nuestras vidas. Y por Él vivimos, aleluya. Él es que da convicción de que nuestro Padre nos ama. Es el que nos da convicción del sacrificio de Cristo en la cruz por nosotros. De que no tenemos que temer a esta pandemia. De que tenemos que confiar en Jehová. Es el que nos da la convicción en nuestros corazones. Es el que nos habla mientras estamos en comunión con el Padre. Es el que nos dirige. Aleluya. Y podemos contar de las experiencias que estamos teniendo a diario y las 24 horas con el Señor a través de su Espíritu Santo. Pero yo te hago la pregunta, ¿cuál ha sido tu última experiencia con el Espíritu de Dios? ¿Cuál ha sido tu última experiencia?
Eso demuestra qué tanto valoras al Espíritu Santo. Eso muestra cuánto tú tienes comunión con el Padre. Es importante, iglesia. Te hago la pregunta, ¿cuál sería la diferencia? ¿Cuál sería la diferencia entre un cristiano y un impío, un mundano? ¿Cuál sería la diferencia? Si no es que nosotros podamos tengamos el carácter de Cristo, de que seamos diferentes al mundo, de que el fruto del Espíritu Santo se desarrolle en nuestras vidas. Gozo, hay paz, hay confianza, hay tranquilidad, mansedumbre, dominio propio. Esto muestra de que el Espíritu de Dios es real en tu vida. Esto demuestra la diferencia a las tinieblas, porque la palabra dice que la luz no puede tener comunión con las tinieblas. Esta es la diferencia que hay en un hijo de Dios revestido, ungido y lleno del Espíritu de Dios, a uno que no lo tiene. Sí tiene que haber una diferencia hoy en día de lo que es un cristiano verdadero, de lo que es un hombre y una mujer de Dios. Tristemente a veces no hay diferencia. Y no hay diferencia es porque el Espíritu de Dios está constrictado, apagado en los corazones de muchos. Y si Cristo nos dio el mejor ejemplo de que sin la obra del Espíritu de Dios en su vida, Él no podía vivir en esta tierra de maldad, de pecado. ¿Cuánto más tú y yo tenemos que entenderlo, iglesia? De que sin la obra del Espíritu de Dios en nuestras vidas estamos muertos, estamos apagados. Estamos totalmente destruidos. Es importante que tú y yo entendamos eso. Hay que entender si estamos llenos del Espíritu de Dios o es la carne la que se levanta en nuestras vidas. Tenemos que entender, amada iglesia, ¿somos sal o no lo somos? ¿Brotamos agua dulce o aguas amargas? ¿Quiénes somos? El Espíritu de Dios es el que da testimonio de que somos hijos de Dios. Aleluya. El Espíritu de Dios, el que obra en ti y el que obra en mí. Algo debemos entender. Satanás no quiere que llevemos una vida de fe, una vida de unción y de poder, porque sabe que es bajo el poder del Espíritu de Dios que podemos vencer. No hay otra manera, amada iglesia. No hay otra. Hay dos clases para vivir. O se vive en el Espíritu o se vive en la carne. Recuerda que en el Espíritu fue que Jesús venció en esa cruz, para que tú y yo también vivamos. Por eso es que la palabra nos enseña que el viejo hombre quedó atrás. En el momento que vinimos a Cristo, nos bautizamos. He aquí una nueva criatura somos. Ahora vivimos en el Espíritu. Porque el que vive en el Espíritu se ocupa en las cosas del Espíritu. Pero el que vive en la carne se ocupa en las cosas de la carne. Claramente tú y yo damos frutos en qué estamos, en qué condición estamos. Si estamos viviendo una condición, si estamos viviendo una vida espiritual o una vida carnal. Iglesia, la palabra nos dice que el fruto de la carne nos lleva a la muerte. Es importante que tú y yo vivamos una vida en el Espíritu. Vamos a ver qué dice la palabra del Señor. Aleluya. En Romanos 8, del 5 al 9, dice la palabra del Señor. Porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu, en las cosas del Espíritu. Porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse en el Espíritu es vida y paz. Por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios. Porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. En la carne tú y yo no podemos someternos. En la carne tú y yo no podemos ser obedientes a Dios. Es en el Espíritu. Cuando una persona teme a Dios es porque está viviendo en el Espíritu. Cuando una persona peca contra Dios, cuando una persona es desobediente, cuando no hay temor de Dios es porque está viviendo en la carne. Claramente las Escrituras nos los dice. Y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Mas vosotros no vivís según la carne,
sino según el Espíritu. Si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, entonces no es de Él. Es en el Espíritu que la palabra dice que tenemos que vivir. Sabemos que estamos en este cuerpo carnal, pero amada iglesia, nosotros somos gobernados por el Espíritu de Dios. Nosotros le permitimos que el Espíritu de Dios se enseñoree en nuestras vidas, porque le damos esa autoridad, porque le damos esa cabida, porque a nuestro libre albedrío hemos permitido que Dios, el Espíritu de Dios, sea el que gobierna, guíe y dirija nuestras vidas. Antes en la carne Satanás gobernaba y hacía con nosotros lo que quería y nos manejábamos con nuestras concupiscencias y tenía el control remoto de nuestras vidas, pero ahora no. Ahora no, ahora somos guiados por el Espíritu Santo. Romanos 8, 12 al 14 dice: así que hermanos, deudores somos, no a la carne, para que vivamos como a la carne. Porque si vivís conforme a la carne, moriréis. Mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. ¿Quiénes? Los que son guiados por el Espíritu Santo. Los que son guiados. Amada iglesia, si en pequeñas cosas el Espíritu de Dios nos habla, si en pequeñas cosas el Señor se está mostrando a través de la palabra, te está hablando, a través de su palabra nos se revela, se muestra y nos dice: esto es lo que quiero que hagas. Esto es lo que quiero que hagas para que vivas en victoria, esto y el otro. Y en pequeñas cosas no obedecemos, no escuchamos la voz de Dios. ¿Cómo vamos a querer mayor revelaciones? ¿Cómo? No es posible entender. No es posible entender que una persona que esté en el camino del Señor, que todavía no hay firmeza en su camino, que todavía anda como las olas del mar de aquí para allá, que todavía anda fluctuante. Un día está bien, un día está mal, un día está contento, un día no está. ¿Cómo una persona en esta condición puede decir de repente: pastor, el Señor me dice que me vaya para Colombia, un ejemplo, a llevar la palabra, a predicar la palabra? ¿Sabes qué? Lo primero que le voy a decir, hermano, eso no es de Dios. Primero necesita firmeza en sus caminos. Primero necesita obedecer a Dios en lo poco para que Dios lo ponga en lo mucho. Porque Dios es un Dios de orden. ¿Cómo podremos nosotros decir que el Espíritu de Dios se revela en nosotros a hacer cosas grandes si en cosas pequeñas somos desobedientes? ¿Cómo? Y es algo que yo siempre digo y sigo diciendo mientras el Espíritu de Dios lo trae a mi mente, decirlo. A veces nosotros nos queremos llenar de tanto conocimiento, pero tan poca práctica hay en lo que aprendemos. Y eso, amada iglesia, te destruye más. Porque la palabra dice que el Señor nos demandará de todo lo que nos da. Por eso que siempre cuando estamos en la iglesia, vemos esos hermanos que están en ese primer amor. Vemos que están con ese amor y ese deseo de servir y de hacer y de hacer. Uno como pastor ahí está pastoreando, hermano, con calma. Espérate, dele suave. Mire, necesita formación, necesita aprender poco a poco. Necesita ser obediente en lo poco. Comience a arreglar su casa, comience a arreglar su vida, comience a arreglar. Primero tiene que cuidar su terreno, primero tiene que poner firmeza en tu terreno. Cuando usted ya ha logrado eso, entonces usted puede ir al otro nivel. Puede entonces ir al llamado que Dios tiene. Porque no siempre cuando Dios llama te está enviando. Cuando Dios llama, primero prepara antes de enviar. Y es lo que muchos tenemos que entender. Ahí a veces escucho gente que dice: Dios me habló, Dios me dijo, y que tienen grandes revelaciones, pero en obediencia uno mira sus vidas y no hay frutos. Hermanos, el Espíritu de Dios es un Dios de orden. La vida del creyente tiene que ser una vida en fe. La vida espiritual es una vida de fe.
basada en lo que creemos, basada en nuestras convicciones, no en lo que nos rodea, no en lo que sentimos. Porque si no, el enemigo puede lograr tener el control remoto de nuestras vidas a través de lo que él mueve a nuestro alrededor, a través de lo exterior. Y tú y yo nos movemos a través de lo que hay en nuestro interior, a través del poder del Espíritu de Dios, a través de lo que creemos, aunque nuestros ojos vean lo contrario. Aunque estemos viendo, sintiendo cosas diferentes a lo que el Señor nos ha dicho, pero por fe creemos. Esa es una vida espiritual. Esa es una vida en fe. Y fue la que Jesucristo nos demostró en toda su vida mientras estuvo en esta tierra. Creyó firmemente en la voluntad de Dios, creyó firmemente en quién Él era como un hijo de Dios. Por eso dice la palabra, aleluya, y Jesús resalta que cuando el Hijo del Hombre, que cuando Jesús sabía que iba a ser entregado, que iba a morir, cogió la toalla, cogió una vasija y decidió lavar los pies de sus discípulos. Porque él sabía que el hacer esto no rebajaba su condición. Él sabía que al hacer esto, él sabía que cumplía la voluntad del Padre. Él sabía que era lo que el Señor quería, que él le mostrara y le enseñara a sus discípulos. Por eso él le dijo a sus discípulos, que me ven a hacer a mí, háganlo ustedes también. Y sus discípulos, pero maestro, ¿cómo tú me vas a lavar a mí los pies? ¿Cómo tú, siendo el Hijo de Dios, cómo tú? Y eso es lo que pasa muchas veces, que nosotros pensamos que la circunstancia o la situación que se mueve a nuestro alrededor o estemos viviendo cambia nuestra condición, y no es así. Nada cambia de que tú y yo seamos hijos de Dios. Nada cambia el amor de Dios para ti y para mí. Nada cambia. Tú y yo tenemos que tener firmeza para que podamos vivir en este mundo que está siendo gobernado por Satanás y su demonio. Pero el Espíritu de Dios que mora en ti y en mí, aleluya, es el que nos sostiene. Es el que nos sostiene, es el que nos ayuda en la prueba, como ayudó a Jesucristo en el desierto. Es el que te fortalecerá, es el que nos ayudará en medio de todo. Así que, amada iglesia, no nos podemos mover en las cosas que están a nuestro alrededor. Es importante que espiritualmente y como hombres maduros entendamos que no nos movemos por viento de emociones. Entendamos que la batalla del creyente es una batalla a diario. Y por lo cual tenemos que tener cuidado. Cuidado con caer en las trampas del enemigo. A que nos dejemos guiar por lo que estamos viendo, oyendo o sintiendo. No estemos peleando con la gente. Nuestra lucha no es contra carne ni sangre, sino principados, potestades, huestes de la maldad. Así nos dice la palabra. Y solo en el Espíritu podremos vencer. No es con nuestra fuerza. Por eso que hay muchos cristianos agotados, sin fuerzas, totalmente apagados, porque han estado peleando en su carne, porque han estado peleando con el enemigo equivocado, peleando con el esposo, peleando con los hijos, peleando con el jefe. No. Estamos peleando equivocadamente. Y también estamos peleando con nuestra fuerza en la carne. Y así no vamos a lograr ninguna victoria. La victoria espiritualmente solo se logra en el Espíritu. Y es importante que tú y yo basemos nuestra fe no en lo que vemos, porque así lograremos una fe estable, aleluya. No importa los vientos que se mueven, tú y yo permanecemos firmes como las palmeras. El cristiano es lo que es por su fe. Tú y yo somos lo que somos por nuestra fe. Estamos levantados porque nuestra fe, porque creemos en quien estamos sustentados. No permitamos que la situación niegue nuestra fe. Amada iglesia, no es por vista, sino por fe. La palabra nos dice en 2 Corintios 4:16. Por tanto, no desmayemos. Antes, aunque nuestro hombre exterior se va desgastando, el interior no obstante se renueva día en día. Porque esta leve tribulación momentánea produce en nosotros una cada vez más excelente y eterno peso de gloria. No mirando nosotros las cosas que se ven, sino las cosas que no se ven. Pues las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven, ¿qué son?
eternas. Aleluya. Es por el Espíritu Santo de Dios que podemos ver las cosas eternas. Es por el Espíritu de Dios que nos revela, que se revela a nuestro corazón, que pone la convicción en nuestro corazón, que tenemos mayores recompensas a las luchas que tenemos en esta tierra. Es por el Espíritu que se nos revela la gran corona de vida que nos espera, una corona incorruptible. Es por el Espíritu Santo que nos da fortaleza para vencer y esperar, como Jesucristo dice que Él venció esa cruz a través de lo que Él tenía por delante, sabiendo el galardón que el Padre lo iba a poner a causa de su obediencia. Esa misma convicción el Espíritu de Dios pone en nuestras vidas cuando estamos en esta tierra peleando, luchando, batallando como hijos de Dios, porque Él pone la convicción que algo mayor nos espera. Él pone la convicción en nuestro corazón, como nos dice en su palabra, que toda tristeza se convertirá en gozo, en alegría. Aleluya. Eso solamente lo hace el poder del Espíritu Santo. Pero, amada iglesia, viviendo en la carne, alimentando solo la carne, no podemos ver esto. No se nos puede revelar el Espíritu de Dios. El Espíritu Santo no se nos puede revelar como Él quiere si nosotros no le damos su lugar, si nosotros no le damos la importancia que Jesucristo quiso que nosotros viéramos a través de su vida en esta tierra como la vivió. Quiero preguntarte en esta hora, ¿qué nos gobierna? ¿Qué te está gobernando? ¿Tus sentidos o la palabra de Dios a través del Espíritu? ¿Qué te gobierna? ¿Qué gobierna tu vida? ¿Qué está gobernando? ¿Qué estás pensando ahora mismo? ¿Que no tienes que comer? ¿Que quedaste sin trabajo? Estás aquí escuchando, ahí sentado en tu sillón, quizá escuchando la palabra, pero tienes tu mente en otro lado. ¿Qué te está gobernando? La palabra que estás comiendo en esta hora y te estás alimentando y la estás recibiendo porque sabes que es la que te va a sustentar, sostener, y vas a decir, Ebenezer, el Señor está conmigo, me ha sustentado y lo seguirá haciendo. ¿O todavía te sigue gobernando tu sentido? Todavía Satanás tiene el control de tu vida para cuando Él quiera inmediatamente controlarte. No, amada iglesia. Vivimos y tenemos que vivir una vida en el Espíritu. Por eso quiero decirte, dice la palabra en 1 Corintios 2:14, pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura. Y no las puede entender porque se han de discernir espiritualmente. Espiritualmente. Sé que muchos, aleluya, están entendiendo lo que el Señor está hablando a través de su palabra. Y los que todavía sienten que no se les revela como quisieran, mantente en esa comunión. Alimenta el Espíritu. Alimenta tu espíritu con el Espíritu de Dios. Dale al Señor el señorío en tu vida, para que te des cuenta cómo se puede vivir una vida en el Espíritu. Porque una vida en la carne nos destruye, nos apaga. Una vida en la carne nos aleja de Dios. Es importante que tú y yo entendamos. Dice Juan 3:5-8. Respondiendo Jesús, de cierto te digo, que el que no naciere del agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de los cielos. Lo que es nacido de la carne, carne es. Y lo que es nacido del Espíritu, el Espíritu es. Amada iglesia, es importante que tú y yo en este hermoso día, a través de su palabra, hayamos entendido la importancia de la obra del Espíritu Santo en nuestras vidas, como la fue en la vida de Jesús y como lo fue Dios creando el universo y todo lo que hay en esta tierra. La importancia de que Jesús tenía que irse para que el Espíritu de Dios viniera a ser nuestro guiador, nuestro consolador, nuestra ayuda. Yo sin el Espíritu Santo no soy nada, nada puedo hacer. Si el Espíritu de Dios en mi vida en esta tierra, no sé qué sería de mí. Pregunto, ¿también piensas igual? ¿También piensas que tu vida en esta tierra solamente la podremos lograr y vencer a través de una vida llena del Espíritu Santo? Entonces, amada iglesia, quiero decirte en esta hora que el Señor nos dice, llénense más de mi presencia.
El Señor nos dice, úngete cada día con aceite fresco, porque el Espíritu de Dios cada día nos espera, cada día nos quiere llenar, cada día nos prepara, cada día para todo lo que hemos de vivir, para todo lo que hemos de atravesar. Él ha prometido nunca dejarnos, estar siempre con nosotros, y por lo cual el Señor nos dice hoy, sin mí nada puedes hacer. Si quieres vencer en este mundo, tienes que vivir bajo el poder y la unción del Espíritu Santo. Quiero orar contigo en esta hora. Siento la presencia del Señor. Siento el Espíritu de Dios cómo se mueve a través de esta palabra. Siento el Espíritu de Dios cómo fluye a través de tu palabra ahí en tu hogar donde tú estás. Aleluya. Siento que el Espíritu Santo te está diciendo, te sientes cargado y cansado porque has estado peleando con tu fuerza, porque has estado peleando naturalmente. Pero hoy el Señor te renueva tu fuerza. Hoy el Señor pone el querer como el hacer para que sepas que sin Él nada puedes hacer. Para que sepas que necesitas moverte solo guiado por el Espíritu Santo. Amado Dios, precioso, gracias por tu palabra. Gracias por tu palabra, porque en ella hay vida y vida en abundancia. Gracias, Espíritu Santo, porque tú nos amas, nos hablas. Porque tú nos amas, sabes cómo está tu pueblo hoy en día. Tu palabra dice que en los postreros tiempos muchos se debilitarían y muchos padres los encontrarían sin fe. Pero Espíritu de Dios, sé que has hablado a tu iglesia. Y a través, Señor, de esta humilde tu sierva, úsame como instrumento. Envío esa palabra, Jehová, en esta hora sobre cada hogar, sobre cada vida que nos está escuchando. Reciba nueva fuerza. Reciba una unción fresca de tu Espíritu. Reciba la convicción en su corazón que sin tu ayuda, Espíritu Santo, no pueden vencer esa prueba. No pueden tener esa victoria. Que sin tu ayuda, Espíritu Santo, no pueden vivir una vida en abundancia, una vida de gozo, de paz, de confianza, de seguridad. No podemos, porque tú no quieres que llevemos una vida triste, amargada, con temor, con miedo. Eso solamente pasa cuando hay una vida carnal y natural. Pero cuando vivimos una vida en el Espíritu, podemos sentir ese fruto del Espíritu en nuestras vidas. Podemos sentir esa paz. Podemos sentir cómo tú gobiernas nuestros corazones en medio de lo que estamos viviendo. Por lo cual, Espíritu de Dios, fluye en esta hora. Fluye sobre cada hogar y sobre cada vida. Yo declaro una unción fresca y mayor sobre sus vidas. Yo declaro en el nombre de Jesús que van a otro nivel. Que sus vidas espirituales van a otro nivel. De que sus vidas van en otro nivel de comunión contigo. Pon ese querer, Padre, de orar, de buscar tu presencia, de llenarse de tu Espíritu. Porque no hay nada más hermoso que estar en tu presencia. No hay nada más hermoso que sentir la llenura de tu Espíritu en nuestras vidas. Aleluya. Oh, en el nombre precioso de Jesús te lo pido, amado Señor. Amén y amén. Gloria a Dios. Si hay que me escuchas, no has entregado tu vida a Cristo, esta es la preciosa oportunidad para que lo hagas. ¿Quieres vivir una vida en paz, una vida en abundancia, una vida en gozo? Solamente lo podrás hacer si dejas entrar al Espíritu de Dios en tu vida, si aceptas a Jesucristo como tu único Salvador en tu vida. Y aquel que quiera reconciliarse, este es el momento, porque Cristo está llamándote. Porque Cristo en cualquier momento levantará a su pueblo. Y no lo ha hecho por amor a ti que todavía no has entrado al redil. Ora conmigo, Señor Jesús, tal como soy. Yo me presento delante de ti. Te pido perdón por mis pecados. Escribe mi nombre en el libro de la vida. Y te pido que a partir de hoy mi vida sea una vida nueva. Sea una vida en el Espíritu. Sea una vida en la cual cada día tenga más hambre de ti, de querer conocerte. A través de la comunión contigo, a través de la palabra,
a través de escudriñarla, tú te reveles a mi vida, Espíritu Santo, porque ya no está fuera, sino ahora dentro de mi corazón. En el nombre precioso de Jesús te pido, Padre, sella esas vidas, Espíritu Santo, para que nunca más se alejen de ti y que estén preparadas para aquel día que tú has de venir por tu pueblo. En el nombre precioso de Jesús. Aleluya. La gloria, la honra es para el Señor. Te bendigo, amada iglesia. La paz del Señor sea contigo y tu amada familia.